Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Les agradezco muchísimo si me confirman por ahí que me están escuchando. Algunos ahí por el chat. Ok, está por ahí Alexander, Edgar, Giovanni, Luis Gerardo, Mesa y este servidor. Entonces un cordial saludo. Vamos a ver si ahorita se nos integran. Ok, muchas gracias Giovanni. Un gran saludo acá a la distancia. Edgar, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar hoy con la última lección del curso. Desafortunadamente, pues hoy terminamos y vamos a estudiar el día de hoy una técnica o un modelo predictivo conocido como los árboles de decisión. Son una de las técnicas más conocidas que data por ahí de los años 80 debido al profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford y una de las técnicas más utilizadas. Y que viene muy de las escuelas de estadística, no tanto de las escuelas de Machine Learning, como si bien el método KNN o el método de Support Vector Machines. Los árboles de decisión, aun cuando no son el mejor método predictivo, en general, pero sí son muy usados y muy gustados porque, como veremos más adelante, los árboles de decisión proporcionan reglas de decisión y no simplemente la decisión como sucede, por ejemplo, con el método de KNN, que te da una decisión y a veces es difícil explicarle, por ejemplo, a un cliente por qué no se le da un crédito o por qué sí se le da un crédito. Entonces, dependiendo de la problemática, los árboles de decisión son sumamente usados. Los árboles de decisión algunas veces también se usan con un enfoque exploratorio o descriptivo de los datos y depende de cómo se usen, se pueden usar también para hacer clasificación, como en nuestro caso, es decir, clasificar, predecir una variable cualitativa. También se pueden usar los árboles de decisión para hacer regresión, es decir, cuando la variable a predecir es numérica, es cuantitativa. Ok, pero el día de hoy vamos a estudiar el algoritmo CART debido al profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford y orientado a un problema de clasificación, es decir, cuando la variable a predecir es cualitativa. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy y cerramos acá el video para tener mayor ancho de banda. Bueno, como siempre, con mucho gusto pueden transmitir las dudas a través del chat en cualquier momento y ahí las vamos a ir atendiendo. Y les ruego también, por favor, ahí mantener el micrófono cerrado para que no se nos meta feedback. Bueno, muy bien. Entonces, los árboles de decisión son un modelo de clasificación, un modelo predictivo, un método de aprendizaje supervisado, ¿verdad? Hay muchos nombres para esto, dependiendo de la escuela de donde uno venga. Y entonces vamos a usar el mismo modelo que hemos venido usando desde la clase anterior, una tabla de entrenamiento y una tabla de testing. Y hoy vamos a generar un modelo que se conoce como árboles de decisión. Bueno, ahí tenemos la definición de clasificación, que ya la habíamos visto. Vamos a usar hoy igual la tabla de aprendizaje y el ejemplo de scoring crediticio con la variable discriminante o la variable a predecir buen pagador. Y también vamos a usar el ejemplo de las flores de iris, la famosa tabla de Fisher. Ok, muy bien. Bueno, no nos va a dar tiempo en este curso, ¿verdad? Bueno, pero es más o menos implícito, ¿verdad? El tema de generar un modelo, ya las predicciones para los datos nuevos, integrar eso en otros lenguajes de programación, etcétera, etcétera, pero todo eso tomaría mucho tiempo que lógicamente no tenemos. Bueno, muy bien, la idea es la siguiente. Hoy vamos a usar esta tabla de aprendizaje para ilustrar la creación de un modelo predictivo. Una tabla pequeñita, que es una pequeña porción de una tabla real de datos que tratan sobre fraude al fisco norteamericano. La variable a predecir o la variable de clase o la variable discriminante es esta variable fraude, que estará en sí o no. Donde sí significa que la persona sí le hizo fraude al fisco norteamericano en el tema de impuestos, o que digamos que evadió impuestos. Y tenemos acá tres variables predictoras, en este caso, que van a ser reembolso, estado civil e ingresos anuales. Reembolso significa, en Estados Unidos a veces el fisco norteamericano le devuelve plata a los contribuyentes cuando por alguna razón se les cobró más
o su declaración fue incorrecta en el sentido de más bien al lado positivo. Acá en Costa Rica eso creo que nunca va a pasar. Pero digamos que les devuelven plata. Entonces esto significa una persona a la que se le hizo reembolso o no se le hizo reembolso. Bueno, estado civil, soltero, casado o divorciado, tenemos tres posibilidades. Ingresos anuales, esto significa $125,000 anuales, $70,000 anuales, $95 anuales, etc. Entonces esa es la tabla que vamos a usar aquí para modelar la construcción de un árbol. Entonces, a partir de estas tres variables predictoras, queremos predecir esta variable que es la variable discriminante o la variable a predecir. Bueno, con esta tabla surge este árbol de decisión. Este es un árbol binario en el método CAR, que viene de Classification and Regression Trees, que no es un apellido, sino CAR quiere decir Classification and Regression Trees. Solo construye árboles binarios, es decir, donde cada nodo se separa en dos, hijo izquierdo y hijo derecho. A partir de este tabla de datos surge este árbol de decisión. Bueno, la idea de hoy es explicar cómo se construye este árbol y en general un árbol a partir de una tabla de aprendizaje y cómo este se aplica luego a la tabla de testing o a individuos nuevos para determinar a qué clase pertenece. Bueno, vamos a ir. ¿Por qué se construye este árbol? Lo vamos a ir viendo poco a poco en la clase. Lo primero que vamos a ver es cómo evaluar un dato nuevo. Supongamos que viene un dato nuevo, como este, datos de prueba, que es una persona que no se le ha hecho un reembolso, cuyo estado civil es casado y cuyo ingreso anual es de $80,000. Y queremos saber si él tiene alta probabilidad de que haga fraude o no haga fraude. Muy bien, entonces es muy fácil. Viene la variable reembolso de la primera del árbol. Más adelante vamos a explicar por qué. Resulta que esta persona no hizo reembolso, entonces se viene en el lado derecho del árbol. Como no hizo reembolso, entonces se viene para este lado. Si hubiera hecho reembolso de fijo, Dina lo clasifica como que no hace fraude. Pero como no hizo reembolso, viene a preguntar ahora por la variable estado civil. Como la variable estado civil es casado, entonces lo clasifica como no. Entonces esta persona, aún si usa la variable ingresos, el árbol nos está diciendo que tiene muy poquísima probabilidad de haber hecho fraude. ¿Okay? Entonces así se recorre un individuo. Si aquí hubiese dicho divorciado, por ejemplo, entonces más bien se viene aquí por el lado izquierdo. Y como los ingresos anuales, aquí tenemos un problema de que el árbol está en 80 y esta regla de decisión, aquí hay un error en el árbol. Hasta hoy me doy cuenta. En algún lado tiene que estar el menor igual. Digamos que aquí está el menor igual. Entonces se viene por este lado y sería que no hace fraude. Muy bien. Bueno, ahora, entonces ese individuo nuevo es asignado a la categoría no hace fraude. Ok, muy bien. La gran pregunta es, bueno, así se evalúa un árbol, así se recorre un árbol. Cada rama del árbol se conoce, esto es lo que se conoce como una regla. Es decir, si el individuo no hizo reembolso y el estado civil es casado, no hace fraude. Esta es otra regla. Cada rama del árbol, desde la raíz, dicho sea de paso, esta se llama la raíz del árbol. Y estas de acá abajo en azul se llaman las hojas. Entonces, cada recorrido de la raíz a las hojas se llaman reglas en este caso. Entonces ahí tengo dos reglas marcadas, pero hay dos reglas más, que sería salir de la raíz y venirse por esta otra rama o venirse por esta otra. Entonces este árbol nos está dando 4 reglas que nos clasifican en sí o no hizo fraude a la persona. Ok, entonces esa es la idea. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos que explicar, bueno, por qué la variable de reembolso se escoge de primera, por qué se escogió luego estado civil, luego ingresos, por qué se partió en $80,000 mensuales, etc. Eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Bueno, ¿cómo se generan los árboles de decisión? Hay muchos algoritmos y muchas variantes de esto. Se ha investigado mucho a través de los años, desde los años 80, en que el profesor Jerry Friedman propuso la primera versión de los árboles de decisión. Pero bueno, vamos a seguir básicamente el algoritmo que él propuso, que es el CART, cuya lógica es top-down. Es decir, vamos a construir el árbol de arriba hacia abajo. Porque hay algoritmos que van más bien al revés, de abajo hacia arriba.
pero en esta lógica va a ser de arriba hacia abajo y vamos a usar la lógica divide y conquista, conocido como algoritmo Hunt. Bueno, entonces la idea es que dado un conjunto de registros de entrenamiento y dado un nodo, entonces vamos a decidir en ese nodo a qué clase pertenece. Pero ya vamos a ir aclarando esto mejor. Bueno, vamos a ir un poquito directamente mejor al ejemplo. Es más fácil explicarlo así. Bueno, vamos a ver a partir de esa tabla que ustedes están viendo en pantalla cómo se construye el árbol. Poco a poco. Bueno, lo primero es que vamos a asumir que la primera variable que se escoge es reembolso. Ahora más adelante les voy a explicar por qué se escoge reembolso. Básicamente les voy a adelantar que es porque es la que construye hijos más puros, es decir, en los que las clases se dividen mejor. En otras palabras también, que ahorita vamos a detallar, el que minimiza el índice de Gini, que ahorita vamos a definir dentro de un rato. Bueno, asumamos que la primera variable que se escoge es reembolso. Más adelante les explico por qué. No es porque esté aquí de primera, no es para nada eso, de casualidad está de primera. Pero vemos que si escogemos la variable reembolso, entonces aquí queda lo que se conoce como un nodo puro. Un nodo puro es aquel en el que todos los individuos que quedan en ese nodo son de la misma clase. Observen que si a la persona se le hizo reembolso, todos los sí en la variable reembolso tienen asociados un no en la variable fraude. ¿Ok? Entonces, todos los individuos que se vienen por el lado del sí no han hecho fraude. Entonces a este nodo se le conoce como un nodo puro, porque el 100% de los individuos que caen ahí no hacen fraude. Entonces, básicamente la idea es que las variables vayan generando lo más rápidamente posible nodos puros, porque eso conduce a una regla perfecta. Por el contrario, observen que si tenemos no, aquí hay dos no hacen fraude, pero en estos dos no, hay un sí aquí, y en estos tres no, hay dos sí. Entonces nos conduce a un nodo impuro, que básicamente tiene, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 nos y 1, 2, 3 sí. ¿Ok? Entonces, si estamos aquí, este es un nodo impuro. Hay una probabilidad de 4 séptimos de ser no y una probabilidad de 3 séptimos de ser sí. Entonces este nodo todavía no es puro. Ok, acá como quien dice, en esta parte ya estamos bien porque ya nos digo un nodo 100% puro. Ahora aquí ocupamos utilizar alguna variable para hacer de nuevo una división para tratar de ir purificando los nodos. Ahora hay que escoger la variable siguiente que podría ser estado civil o ingresos anuales, que sea la que me genere hijos lo más puros posibles. Ok, bueno, yendo para atrás aquí para que se me limpie el gráfico, podemos decir que estos que tenían un sí ya salen del partido, como dicen, porque todos quedaron ya clasificados. Ahora, entre los que tienen no, ya en un conjunto más restringido, tengo que decidir cuál variable uso, estado civil o ingresos anuales. Ok, vamos a usar estado civil. Perdón, que ahí se me fue. Vamos a usar estado civil. Más adelante les voy a explicar por qué fue la segunda variable escogida. Ya los tres que tapé ahí con ese color que parece verde, ya no están jugando. Bueno, esta variable, observen aquí que este nodo se hace puro, porque todos los casados acá me conducen a un no. Los casados no hacen fraude. No lo deja, doña. ¿Ok? Entonces, estos tres casados, todos van a no hacer fraude. Entonces aquí tenemos un 100% de nos, lo cual nos conduce entonces ya a un nodo puro. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, observamos que entre los solteros y divorciados hay unos que no
y otros que sí. Aquí me vine con soltero y divorciado. Después vamos a ver por qué. Pero si son solteros o divorciados, hay un no, un sí, hay 3 sís y un no. Hay 3 sí, 3/4 es la probabilidad de ser fraude aquí, y 1/4 la probabilidad de no ser fraude. Entonces, este nodo es impuro, ¿ok? Y este nodo es puro. Entonces ahí, por acá ya para, por acá ya para. Ahora tenemos que ver aquí quién va a seguir, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a echar acá para atrás para borrar eso. Bueno, ya esos 3 salen del partido. Ahora solo nos queda este nodo. Ahora tenemos que decir cuál variable utilizar acá. Ustedes se preguntarán por qué dice eso si solo le queda ingresos anuales. Porque aquí podría entrar a jugar otra vez reembolso. Las variables pueden entrar a jugar de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora estamos sobre un dominio, sobre un conjunto más restringido. Entonces podría ser que valga la pena ahí tomar en cuenta el reembolso. Aunque en este caso ya no, porque todos los reembolsos son no, pero puede ser que en un árbol real ustedes van a ver que las variables reaparecen, para que no tengan la idea de que las variables no pueden reaparecer, sí pueden reaparecer. Bueno, en este caso no, perdón, en este caso no, pero entonces vamos a escoger entonces la variable ingresos anuales. Acá está, ingresos anuales. Y ingresos anuales decidimos dividirla en $80,000, por ciento mayor o igual era para la derecha. Entonces, $80,000. Entonces observamos que todos los que ganan más de $80,000 sí hacen fraude. Y todos los que no ganan $80,000 o ganan menos de $80,000 no hacen fraude. Entonces estos nodos, este y este ya son 100% puros. Todos los nodos hojas son 100% puros. El algoritmo termina. Y ya tengo reglas que me clasifican perfectamente. En la práctica no es tan así, ¿verdad? No vamos a llegar tan... Bueno, el algoritmo sí llega, pero después no vamos a tener siempre reglas totalmente perfectas. Ok, entonces ahí está. Así es como se construye el árbol. Ahora, ¿por qué decidimos $80,000 acá? Vean, observen que pude haber decidido incluso 71 hubiera servido, 90. Había muchas posibilidades. Después vamos a ver que básicamente el algoritmo el algoritmo CART lo que hace es probar todas las posibilidades. Vamos a ver que el algoritmo CART es muy fuerza bruta y básicamente lo que hace es probar todas las posibilidades que hay y escoger aquellos que le conducen a nodos lo más puros posibles. Ok, ahora vamos a ver y tenemos que definir ¿cómo se define eso de la impureza? Sí, por ahí me dice Edgar que no serviría 80, sí, porque 80 está aquí en el puro 90, perdón, tiene razón. Aquí habría que poner 89, que me divide una clase de la otra. Correcto, sí, gracias Edgar por la observación para no hacer la confusión. Tiene toda la razón. Bueno, muy bien. Ahora dicho cómo se va construyendo el árbol, vamos a ir a hacer algunas definiciones un poco más formales desde el punto de vista matemático para definir el concepto de pureza e impureza de un nodo, para definir cuándo un conjunto de nodos, aun cuando no sean 100% puros, son más puros que otros. Básicamente es una cuestión de probabilidad. Bueno, muy bien. Entonces, la gran pregunta es ahora cómo se escoge el orden de las variables, cómo se hacen estas divisiones, cuándo parar de dividir, qué significa que un nodo sea puro, cuándo una división es mejor que la otra, cuándo una variable es mejor que la otra, etc. Entonces vamos a definir esas ideas adelante. Acá están estas preguntas que estoy planteando. Básicamente, entonces, como les decía, vamos a usar el método CART, que viene de Classification and Regression Trees. Son el método que propuso el profesor Jerry Friedman, que sirve tanto para hacer regresión como para hacer clasificación. ¿Ok?
¿Cómo vamos a medir la pureza o la impureza de los nodos? Vamos a usar un índice que se llama el error de clasificación. Vamos a usar el índice de Gini y vamos a usar la entropía. Son tres posibilidades. Muy bien. Bueno, aquí la primera pregunta, una pregunta importante que si se observan, antes dividimos, de un lado quedaron solteros y divorciados y de otro lado casados. Bueno, básicamente el método CART lo que hace es hacer todas las combinaciones posibles y probar aquellos y dejarse aquella que conduce a los nodos más puros. ¿Por qué lo divide en dos? Porque ya les dije que el método CART solo construye árboles binarios. Ahora, acá, cuando las variables son nominales, el método CART prueba todas las posibilidades, todas contra todas. Cuando las variables son ordinales, prueba todas las posibilidades, pero que preserven el orden. Es decir, como hay un orden, yo voy a tener que tener pequeño, mediano, grande, o podría tener aquí pequeño y aquí mediano, grande. ¿Qué es esto, básicamente? Dándole vuelta. Pero yo no puedo poner pequeño, grande y acá mediano. Es decir, debe respetar el orden. Para las variables numéricas, como esta que vimos antes, que escogimos $80,000, ¿qué hace básicamente el método CAR? Digamos que si el mínimo es 5 y el máximo es 100, posible el máximo valor para la variable, entonces el método CAR decide algún paso, ¿verdad? Por ejemplo, de uno en uno. Entonces va con 5, con 6, con 7, así sucesivamente, hasta llegar más bien a 99, ¿verdad? Aquí empezaría en 6. Y va probando cuál le genera nodos más puros, nodos hijos más puros. Ok. Bueno, para definir el concepto de pureza e impureza, entonces vamos a definir esta probabilidad que tenemos acá. Un momentito acá para resolver un tema técnico. Ok, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a definir el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Para esto vamos a definir la siguiente probabilidad. La probabilidad de J dado T. Significa lo siguiente. La probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. A veces se le escribe como P sub J. Por ejemplo, acá yendo para acá, digamos aquí, ¿cuál es la probabilidad de no hacer fraude estando en este nodo? 100%. ¿Cuál es la probabilidad de no hacer fraude estando en este nodo? Si mal no recuerdo, era un cuarto, sí. ¿Cuál es la probabilidad de sí ser fraude? 3/4. Ven, es la probabilidad de estar en alguna de las categorías dado que estoy en un nodo. A eso se le llama la probabilidad de J dado T. Entonces quiere decir la probabilidad de J de pertenecer a la clase J dado que estoy en un cierto nodo del árbol binario. Básicamente, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Usando la definición más básica de probabilidad, que es casos favorables entre casos totales. Esa sería la manera. Simplemente, si en el nodo hay 10 casos, 10 individuos, y 3 son fraude, entonces la probabilidad de ser fraude es 3 entre 10. Y la probabilidad de no ser fraude, pues sería obviamente 7 entre 10. Bueno, entonces vamos a usar los siguientes tres índices que me miden la pureza de un nodo. Y obviamente la impureza, que sería lo contrario. Entonces el error de clasificación se define así. El error de T se define como 1 menos el máximo de la probabilidad de J sobre J de la probabilidad de J dado T, variando sobre J, es decir, sobre los individuos que están en ese nodo. Entonces esto no se le pone aquí porque son la cantidad de elementos que hay en ese nodo. El índice de Gini se define como 1 menos la suma desde J igual 1 hasta la cantidad de elementos del nodo de la probabilidad de J dado T al cuadrado. Y la entropía se define como menos la sumatoria de J igual 1 hasta la cardinalidad del nodo de la probabilidad de J dado T por el logaritmo de base 2 en base 2 por la probabilidad de J dado T. Ok, esas fórmulas están medias enredadas, sobre todo para los que no son del lado de la matemática, pero básicamente les voy a ilustrar con unos ejemplos por qué esto mide la pureza de un nodo. Ok, de hecho el índice de Gini ha sido
muchos deben haber escuchado el índice de Gini porque los políticos lo usan mucho, lo manipulan mucho. Porque el índice de Gini se usa para medir qué tan igualitaria es una clase, una sociedad. Entonces una sociedad es la misma idea, es cuando un nodo es puro. Un nodo es puro si todos son de la misma clase. Cuando una sociedad es igualitaria, bueno, cuando todos son ricos o todos son pobres, o todos son medianos. Okay, pero hay que tener claro que puede ser igualitaria porque todos son ricos, porque todos son pobres o porque todos son de clase media. Entonces los políticos manipulan mucho diciendo que un buen índice de Gini significa que el país está muy bien. No necesariamente, porque podría significar que el nodo es muy puro, pero porque todo el mundo está pobre. ¿Ok? De ahí que, por ejemplo, ustedes oyen a Nicolás Maduro diciendo que el índice de Gini de Venezuela es mejor que el de Canadá. Sí, claro. Porque todos están en un mismo nivel que ya sabemos cuál es. Ok, entonces eso se usa. Realmente el índice de Gini lo que mide la pureza o la impureza. No dice que es bueno o malo. Dice que es puro. Podría ser malo si todos son fraudes. Podría ser bueno si todos no son fraudes, viendo desde el punto de vista de las tarjetas de crédito. Pero para poder afirmar que es bueno o malo, hay que analizar más factores, más variables. Lo cierto es que en nuestro caso vamos a usar el índice de Gini, el error de clasificación y la entropía para medir la pureza o la impureza de un nodo. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, por ejemplo acá supongamos que este es el padre y que tiene 3 hijos. Vamos a usar tres hijos, aunque sabemos que el método CAR no permite división en 3, pero en este caso para efectos de ilustrar. Ok, muy bien. Entonces observen que aquí este nodo padre tiene 3 hijos. Uno que se llama N1, N2 y N3. Observen que el nodo N1 es completamente puro, porque 0 son de la clase 1 y 6 son de la clase 2. ¿Ok? Todos son de la clase 2. El nodo 2 podríamos decir que es bastante puro porque 5 son de la clase 2 y solo 1 de la clase 1, aunque no es puro. Y el nodo 3 es bastante impuro porque 2 son de la clase 1 y 4 de la clase 2. Un nodo completamente impuro sería uno que tenga 3, 3. Ese sería un índice totalmente impuro porque el 50% son de la clase 2 y el otro 50% de la clase 3. Este nodo N4 que estoy agregando ahí sería un nodo completamente impuro, mientras que el nodo N1 es completamente puro. N2 es más impuro que puro y N3 también es bastante impuro, casi completamente impuro. Bueno, ahora vamos a ver cuánto da el índice de Gini en estos 3 o 4 casos. Bueno, el índice de Gini en el nodo 0, observen que da la probabilidad de C1 es 0 entre 6, 0 casos favorables entre 6 totales sería 0. La probabilidad de C2 es 6 sextos, 6 favorables entre 6 totales, 1. Entonces el índice de Gini es 1 menos la sumatoria, ¿verdad? Desde J igual 1 hasta 2, porque solo tenemos dos clases acá. ¿Ok? Por cierto, ustedes saben que antes dije mal, yo me expliqué mal, porque yo decía aquí J, desde J igual 1 hasta la cardinalidad del nodo. No es la cardinalidad del nodo, sino hasta el número de clases. Sería hasta acá, hasta las clases que tiene. En este caso, por ejemplo, es hasta 2, que son 2 clases. Por eso aquí tenemos clase 1 y clase 2. Entonces sería 1 menos P de la clase 1 al cuadrado y menos P de la clase 2 al cuadrado, que sería 1 menos 0, menos 1, 0. Ok. Entonces ahí yo lo dije mal antes, porque yo dije que variaba J desde 1 hasta la cantidad de elementos del nodo, no es hasta la cantidad de elementos del nodo. J varía desde 1 hasta el número de clases, en este caso 2. Ok, bueno, entonces observen que el Gini da 0. El Gini, para problemas binarios, varía entre 0 y 0 y 1 medio, como vamos a ver ahorita. Siendo 0 mejor y 1 medio lo peor. Es decir, entre más, el nodo puro va a dar 0 y el nodo completamente impuro va a dar 1 medio. Bueno, ven aquí, bueno, vamos a hacer este otro caso.
P del otro, de N2. Entonces, P de C1 es un sexto, un caso favorable y 6 totales. P de C2 es 5 sextos, 5 favorables y 6 totales. Entonces, 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado da 0.27. Y de este otro nodo sería P de 2, probabilidad de C1, 2 sextos, 2 favorables entre 6. Probabilidad de C2, 4 sextos. Entonces, aquí de casualidad todos tienen 6. No tiene por qué ser así. Entonces sería esto, 1 menos 2 sextos al cuadrado menos 4 sextos al cuadrado da 0.44. Ok. Entonces, observen que entre más impuro el nodo, tiende a ser más grande el índice de Gini, y aquí dio 0.44. ¿Qué pasa si hubiésemos hecho, hagámoslo aquí a pie, C1 y C2 con 3 y 3? Resulta que con 3 y 3 sería 1 menos 1 tercio al cuadrado menos 1 tercio al cuadrado. No, estoy haciendo mal eso. Menos, bueno, sí, menos 3 sextos, que sería menos 1 medio, perdón. Menos 1 medio y aquí menos 1 medio. ¿Por qué? Los casos favorables son 3 de 6, entonces 1 medio. Y aquí 3 de 6, 1 medio. Entonces, 1 menos 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, menos 1 medio al cuadrado 1 cuarto. Entonces, 1 menos 2 cuartos sería igual a 1 menos 1 medio, es decir, 1 medio. Entonces, observen, este no hace falta ni hacerlo. Si a ustedes les preguntan esto en un examen, una tarea, este ya sabemos que va a dar 0 porque es completamente puro. Y este sabemos que va a dar 1 medio porque es completamente impuro. Porque el índice de Gini varía de 0 a 1 medio, siendo 0 el mejor de los casos y 1 medio el peor de los casos. Eso que estoy diciendo todo es válido cuando esto aquí, la J, varía de 1 a 2. Es decir, cuando solo hay, la variable a predecir tiene solo 2 clases. Bueno, aquí está la entropía. La entropía de este nodo que es completamente puro da 0. De este nodo 1,5 que es bastante puro da 0.65. De este nodo que es el más impuro da 0.92. Y si tuviéramos el otro, vamos a hacerlo acá, C1, C2, 3, 3. Si hiciéramos este, la entropía no lo voy a hacer aquí porque tengo que calcular muchos logaritmos y no tengo calculadora. Da 1. ¿Por qué sé que da 1? Porque la entropía para problemas binarios varía entre 0 y 1. Siendo 0 el mejor de los casos, nodo completamente puro, y siendo 1 el peor de los casos, nodo completamente impuro. Entonces la entropía varía de 0 a 1 para casos donde la variable a predecir es binaria. Y el error de clasificación también en este caso da nodo puro, da 0. ¿Okay? En este caso, si hacemos el cálculo, da 1.167 y en este que es más impuro, 0.33. Y si tuviéramos C1 y C2, nodo completamente impuro, vamos a hacerlo otra vez, 3, 3. ¿Ok? Entonces sería, este sí lo puedo hacer porque este es muy fácil. 1 menos el máximo de 3 sextos y 3 sextos. ¿Verdad? Entonces sería 1 menos el máximo de 1 medio y 1 medio es 1 menos 1 medio, esto da 1 medio. Lo cual también ya lo sabía, porque el error de clasificación también varía entre 0 y 1 medio. Siendo 0 un nodo completamente puro y siendo 1 medio un nodo completamente impuro. ¿Ok? Aquí está el gráfico que explica eso que les vengo tratando de decir desde hace un rato. Y es que el índice de Gini, que este es azul, si todos son de la clase 0, da 0. Si todos son de la clase 1, da 0. Y si la probabilidad todos son, la mitad son de una clase y la mitad de otra, entonces el índice de Gini da 1 medio. 0.5. También el error de clasificación daría 1 medio y la entropía da 1. ¿Ok? Entonces los tres índices
estarían entre error de clasificación y Gini entre 0,5 y la entropía entre 0 y 1, siendo 0 lo que significa pureza completa. En el caso de la entropía, 1 impureza completa, y en Gini el error de clasificación, 1,5 impureza completa. Esto es cierto, aclaro, para cuando la variable a predecir tiene dos categorías, dos modalidades. Porque en la tarea viene un ejercicio donde hay 3 modalidades, entonces esto no se cumple. Ahora, lo que sí se cumple es que en todos los casos, entre más cercano a 0, más puro el nodo. Y entre más cercano al máximo, sea el que sea, dependiendo de la cantidad de modalidades, más impuro el nodo. ¿Ok? Entonces eso sí es válido siempre, ¿verdad? La idea es, buscamos nodos en los cuales la entropía, Gini y error de clasificación sean lo más pequeños posibles. Ok, entonces vamos a definir un concepto que se llama el Gini split. El Gini split es muy simple. Si yo hago una división acá en 2 hijos, o digamos 3, aunque vamos a trabajar solo con 2 divisiones, entonces este K sería 3 en ese caso, y entonces es el promedio ponderado de los Ginis, o sea, es este, más este, pero no le voy a decir que divido entre 3, porque el índice de Gini split le da más importancia a los nodos con más gente, con más elementos, por eso aquí pondera por NI entre N, donde NI es la cardinalidad del nodo y S. ¿Ok? Entonces es el promedio ponderado de los Gini. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Claramente, que ese promedio ponderado sea mínimo. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea esa sumatoria, quiere decir que mis hijos, los hijos de ese nodo, son más puros. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, acá, en el ejemplo que veíamos antes, si tiene 3 hijos, la cardinalidad del padre es 18, entonces, y cada uno de estos tiene 6, 6 por 3, 18, entonces el índice split es sumar los 3 índices que teníamos antes y promediarlos. En este caso tenía un promedio lineal porque todos tienen 6, pero eso es una casualidad. Si este hubiese tenido 7 y este 5, que sería un mejor ejemplo, aquí tendríamos 7 entre 18 y aquí 5 entre 18. Entonces es un promedio ponderado. En este caso coincide con el promedio lineal, pues lógicamente todos tienen la misma cardinalidad. De igual manera definimos la entropía de split, que es un promedio ponderado de entropías. ¿Ok? Y de igual manera el error de clasificación split, que es un promedio ponderado de errores de clasificación. En ambos casos, en todos los casos, lo que se quiere es que esto sea mínimo. ¿Ok? Porque eso me garantiza hijos más puros. Ok. Hay otro concepto muy importante que se define que se llama la información ganada. Es cuánta información gano yo de padres a hijos. Se supone que entonces los hijos van siendo mejores que los padres, aunque a veces no, en la vida real, pero en esto sí. Se llama a la información ganada de split, a la índice, sea Gini, sea error de clasificación, sea entropía, imaginemos que es Gini, digámosle que el Gini del padre menos el Gini split de los hijos. Entonces, esa diferencia es lo que se conoce como información ganada. Entonces, yo quiero que esto sea máximo. O sea, que yo gane la información máxima posible. Como esta cantidad es fija, es dada, ya el padre tiene un índice de Gini que le viene de su padre, o sea, del abuelo de estos otros, es equivalente a que esto sea mínimo. Entonces, yo puedo hablar equivalentemente de que lo que se quiere en el algoritmo es que el Gini split sea mínimo, o que la información ganada split sea máximo. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, entonces por favor ahí me dicen. ¿Ok? No veo preguntas. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá de información ganada. Ok. Supongamos que entonces este es el nodo padre y digamos que el nodo que tenía 7 en la clase 1 y 3 en la clase 2 y que el Gini del padre era
.42. Entonces queremos ver cuál es la información ganada si hacemos esta división. En N1 hay 3 y 0, 3 de la clase 1, 0 de la clase 2, o sea, un nodo puro. Y en N2 hay 4 de la clase 1 y 3 de la clase 2, nodo impuro. Entonces el Gini de esta clase de aquí, del nodo 1, lógicamente 0. No hay ni que hacerlo porque es un nodo puro. El Gini de N2 es, como aquí hay 4, 1 menos 4 céntimos al cuadrado, menos 3 céntimos al cuadrado, punto 49. Entonces el Gini split sería este de acá que es 0 multiplicado por 3 décimos. Recuerden que es un promedio ponderado porque aquí hay 3. Este de acá, punto 49 multiplicado por 7 décimos porque aquí hay 7. Punto 343. Entonces la información ganada sería el Gini del padre menos el Gini ponderado de los hijos. Y como el Gini del padre era punto 42, este viene acá que es el Gini del padre. Y este, el Gini split viene acá que es el Gini de los hijos. Entonces me da una información ganada de punto 77. ¿Ok? Ok, muy bien. Si tienen alguna duda, por favor ahí me dicen. Otro ejemplo. ¿Ok? Vean que esto ya nos va a explicar cómo escoger una variable. Esto es muy importante, pónganle mucha atención. Supongamos que yo tengo un padre. Un nodo padre que tiene 6 y 6. Entonces es un nodo completamente impuro. El padre era impuro, por eso el Gini da punto 50. Entonces yo tengo dos posibilidades de hacer la división a partir de este padre, con una variable A y con una variable B. Por ejemplo, la variable B era estado civil y la variable A es estado civil y la variable B es reembolso, por decir algo. Entonces, si yo divido, si uso la variable A, la división me lleva a estos nodos, por ejemplo, N1 con 4 y 3, N2 con 2 y 4, mientras que si escojo la variable B, me lleva a esta división, N1 con 1 y 4 y N2 con 2, 5 y 2. Ahora, ¿cuál es la mejor de estas divisiones? Bueno, claramente es mejor esta. ¿Por qué? Porque el Gini de este usando esta variable es menor que el Gini usando esta variable. Entonces nos quedamos con esa. Entonces escogemos la variable B. Básicamente el algoritmo CART eso es lo que hace. Prueba con todas las variables. Así de sencillo. Calcula el Gini, digamos, si estamos usando Gini, el error de clasificación, si estamos usando error de clasificación, entropía, si estamos usando entropía, y se queda con aquella que le dé menos. Básicamente ese es el algoritmo CART. Es probar con todas las posibilidades. Eso es un poco de fuerza bruta. ¿Okay? Por ejemplo, acá, digamos que estamos dividiendo el tipo de carro de esta manera, carros lujosos y deportivos, aquí familiares, lujosos y deportivos, aquí deportivos, o en tres categorías, familiares, deportivos o lujosos. Vemos que el Gini menor de los tres es este. Sin embargo, este queda descartado por otra razón, porque esta división es en 3 y el método CAR solo trabaja con divisiones binarias. Entonces nos quedamos con esta, que es la que es mínima. Es la misma idea. Entonces se prueban todas las posibilidades y se queda con aquella que le dé menor. En la tarea vienen unas cositas de estas. Igual que una variable continua, entonces lo que se hace es ir desde el mínimo hasta el máximo, con algún paso, ¿verdad? Un step ahí para ir aumentando, puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, dependiendo de lo grande que sea el intervalo, y voy calculando Gini. Aquí ven que el Gini da punto 42, punto 40, punto 37, etcétera, etcétera. Resulta que el menor Gini está aquí. Entonces voy a particionar el árbol para aquellos que ganen más de $92,000 o que ganen menor o igual a 92,000. No, perdón, lo estoy haciendo mal, aquí 97. Para aquellos que ganen más de $97,000 o menor o igual a $97,000, esa es la mejor división. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué hace el algoritmo CART y por qué escogió el algoritmo CART como primera variable al reembolso. Vamos a ver, básicamente el algoritmo es muy sencillo. Prueba con reembolso, prueba con estado civil, prueba con ingresos anuales, calcula el Gini en cada caso y se fija cuál le da menos. Así de sencillo. Entonces observen que el reembolso
me divide las clases en este nodo que ya habíamos visto puro, 3 nos y 0 sís. Y con el no me pone 4 que no son fraudes y 3 que sí son fraudes. Si hacemos el Gini del no, sería 1, el Gini de este, 1 menos 4 céntimos al cuadrado menos 3 céntimos al cuadrado, 0.14. Hacemos el Gini del sí, lógicamente va a dar 0 porque es puro. Hacemos el Gini split, 3 décimos por 0 más 7 décimos por 1.142 y eso me da 0.0994. Ok, eso es si usamos reembolso. Ok, ahora ¿qué pasa si usamos estado civil? Estado civil, si vamos a la tablita, ¿verdad? Me queda en los solteros y divorciados un nodo completamente impuro, 3 nos y 3 sís. En los casados, un nodo completamente puro, 4 nos y 0 sís. Entonces, si casamos el Gini de casado, es 1 menos. Este tiene que dar 0, lógicamente, porque es puro. Y este otro tiene que dar un medio, porque es un nodo completamente impuro. No hay mucho que hacer en estos cálculos. Entonces, haciendo Gini split, 6 décimos por 0.5, 4 décimos por 0, me da 0.3. Entonces, claramente esto es más grande que el anterior, que me había dado 0.009. Entonces, es evidente acá que el reembolso es mejor que estado civil. Ok, entonces queda descartada estado civil. Ahora vamos a hacer la prueba con ingresos anuales. Si hubiésemos escogido ingresos anuales, separada en $80,000, habría que hacer más pruebas. Aquí habría que hacer desde 75 hasta 125, por ejemplo, 5 en 5, de 10 en 10, saber cuál es el mejor. Eso habría que hacerlo primero. Aquí ya determinamos que lo mejor es en 80,000. Tomamos 80,000, ¿cuál es el índice de 80,000? Entonces el Gini mayor o igual a 80K es 0.49, el índice de Gini menor a 40K, o sea el Gini de este nodo y el Gini de este nodo se hacen. Este es completamente impuro, tiene que dar 0. Completamente puro, entonces tiene que dar 0. Y este es muy impuro, 0.49. El Gini split, 3 décimos por 0, 7 décimos por 0.49, 0.343. Entonces se observan que este es peor que este y peor que este. Por lo tanto, la variable que se escoge es reembolso, porque esa me genera el Gini menor en ese nodo. Ok, aquí hay un detalle matemático complejo que no vamos a estudiar lógicamente en este curso, y es que el método de Carr es localmente óptimo, pero no globalmente óptimo. Se los digo ahí para los de matemática que quieran hacer un poco de matemáticas. Porque si vemos este árbol, por ejemplo, resulta que cuando yo voy construyendo el árbol aquí, yo escojo de manera que aquí sea optimal, por ejemplo. Pero el que sea optimal localmente no garantiza que sea globalmente óptimo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tal vez otra escogencia aquí, que no era óptima localmente, me lleva a un mejor árbol globalmente. ¿Qué quiero decir con mejor globalmente? Que clasifica mejor los datos, que discrimina mejor. Entonces, bueno, eso es un tema complejo. Entonces, el método CAR es lo óptimo globalmente, porque vean que se hace un análisis muy local, de optimabilidad local, pero no necesariamente global. Claro, que hacer un algoritmo que mida la optimabilidad global es súper complejo, porque tendría que medir todos los tiros, todos los árboles posibles. Entonces eso sería mucho más lento. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuándo dejar de dividir? El método CAR, debido al profesor Friedman principalmente de Stanford, el profesor Brayman de Berkeley y el profesor Olsen y Stone, que también eran de Stanford en el año 84, crearon el método CAR, que es Classification and Regression Trees. Este método usa poda. ¿Qué es poda? Aquí está el algoritmo que no se lo voy a poner a programar. Poda es que él genere el árbol hasta que todos los nodos sean completamente puros. Pero eso podría ser un poquito inútil, porque podría ser que en este nodo solo me quede un individuo, en este dos individuos. Entonces, por eso al final se hace poda. Poda quiere decir que todas estas hojas se cortan, literalmente una poda. Y se quitan del árbol porque podrían hacer el árbol demasiado grande para llegar a nodos en los que hay muy poca población, entonces no vale la pena. Entonces nos vamos a conformar con algunos nodos acá que no son 100% puros, pero que son suficientemente puros de acuerdo a un margen de error. Y entonces ahí se queda el árbol.
En la tarea viene un poquito de este tema de la poda. Se profundiza en un ejercicio en el tema de la poda. Bueno, resulta que los árboles binarios generan diagramas de Voronoi como este que estamos viendo acá, en 2 dimensiones, o como este en 3 dimensiones, que básicamente pues dividen los datos en rectángulos, lo cual pues a todas luces no es así como lo mejor del mundo, ¿verdad? Vean que este x1, la variable x1 menor que t, me parte aquí. Luego si se viene por acá, x1 menor a t3 me parte aquí. Y luego se va la variable x2, que sería menor a t4 o mayor a t4, que sería aquí la variable x2. Entonces me genera estas regiones. Ahora si me vengo por aquí, entonces x2 menor a t2 me hace esta partición y me genera estos dos cuadros. En R3 se puede ver así cuando tenemos 3 variables. Entonces básicamente divide la región en cuadros, o en rectángulos, perdón, más bien. Lo cual se puede ver con claridad que, por ejemplo, si yo tengo esta conjugación de datos, un árbol, por más que yo parta, tendría que partir demasiadas veces, tendría que llegar a un árbol casi infinito para lograr una clasificación perfecta. Cuando una regresión lineal lograría la separación perfecta. Entonces, en este caso, es mejor una regresión que un árbol. Pero en este caso, donde los datos se configuran de esta manera, un árbol de decisión lo resuelve muy fácil y una regresión lineal nunca lo va a poder resolver. Entonces, vean que depende mucho de la conformación de los datos. Esto significará que será mejor una regresión, un árbol, un KNN, una máquina de soporte vectorial, una red neuronal, un análisis discriminante, un support vector machines, un boosting, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la configuración inicial de la tabla de training. Bueno, entonces para ilustrar esto en R, vamos a usar el clásico ejemplo de iris que hemos venido utilizando, cuyo diagrama de Voronoi es este, en árboles de decisión, usando solo 2 variables, largo del pétalo y ancho del pétalo. Y vamos a usar el ejemplo de scoring, que ya hemos venido trabajando, que tiene 2 tablas, la muestra de aprendizaje crédito que tiene 2500 y la muestra de testing que tiene 2500. Bueno, ahí están las variables que ya las habíamos explicado. Y hoy vamos a usar 2 paquetes de R muy famosos. El paquete rpart, que viene de rpartition. Hay otro que se llama rtree, que también es bastante bueno. Pero vamos a usar rpart, que es el que genera los árboles de decisión. Y vamos a usar otro paquete que se llama, bueno, básicamente esto es el método de CART. Y vamos a usar otro paquete que se llama rpartplot, que permite graficar los árboles más bonitos. Porque el paquete de repart es muy bueno haciendo el árbol de decisión, pero muy malo graficando. Entonces vamos a usar otro paquete para graficar. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Todo claro y transparente. Ok, bueno, los dejo ahí meditando un poquito a ver si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a usar el paquete rpart y rpartplot. Este para generar el árbol y este para plotear. Muy bien. Entonces, vamos a usar primero que nada el ejemplo de iris. Vamos a hacer un árbol, vamos a cargar las 2 bibliotecas, el repart y el rpartplot. Vamos a construir un árbol primero con todos los datos. Ven que data es datos, no estoy haciendo training y testing. Eso me permite hacer un dato como con un objetivo un poquito más exploratorio. Ok, vamos a esta vez hacerlo acá en vivo también en RStudio. Vamos a hacerlo acá. Nada más que tengo que ir a cambiar este directorio acá para adaptarlo a la Mac. Ok, entonces cargo el repartplot, seteo mi directorio de trabajo, leo mis datos iris y genero el modelo con la variable tipo, variable predictora y todas las demás variables a predecir. Si le digo aquí
el modelo básicamente me da la raíz, me da todas las reglas y todo. Pero yo le puedo dar aquí plot modelo, y entonces me hace el árbol. Pero observen qué árbol más, bueno, no me dice nada, solo me hace el árbol. Entonces yo le puedo poner ahí unas etiquetas ahí, si mal no recuerdo era context modelo, y ahí me pone, si largo el pétalo es menor que 2.45, entonces es setosa. Voy a hacerle aquí un zoom para que quede mejor. Aún así no se ve nada bien. Ahí está. Largo el pétalo, menor a 2.45, setosa. Es setosa. Si no, si es mayor o igual a 2.45, el ancho del pétalo es mayor a 1.75, es virgínica, y si no, versicolor. Pero ese árbol está muy feillo y no me dice probabilidades, ni me dice cuánta gente está en cada nodo, ni nada de eso. Entonces, es el plot y el text. Pero puedo graficarlo más bonito con el PRP que viene del paquete rparplot. Entonces me voy a traer y lo hago aquí. Entonces le digo PRP, le paso el modelo, le paso acá algunos parámetros. Ahora, por cierto, en el aula virtual yo le subí el manual de porque estos gráficos hay muchas opciones para hacer estos gráficos. Ok, por cierto, acá yo tengo un error que ahora estoy descubriendo. Acá dice PRP modelo, este es el tamaño de el tipo de ramas, etc. Pero el color yo solo tengo dos, no sé ni por qué me hace tres colores, porque acá yo tengo que decirle un color para el primer tipo para la primera clase, otro color para la segunda clase y otro color para la tercera clase, que en este caso tenemos tres clases, virgínica, versicolor y setosa. Y esto acá me dice que me ponga el color de acuerdo al valor de la clase. Entonces, le doy acá run y ahí está mi árbol. Ven que este me quedó más bonito. ¿Ok? Porque le dije, el primero rojo, el segundo verde y el tercero azul. Ahí le estoy diciendo erróneamente que en la presentación esto está malo. Yo solo uso dos colores. Lo que pasa es que posiblemente aquí me lo pone en blanco porque como él se da cuenta que le falta algo, usa por defecto el color blanco. ¿Okay? ¿Qué significa este árbol? Entonces, ¿cómo se lee este árbol? Acá está mejor, lo puedo leer, explicar más fácilmente. Entonces dice, si el árbol pétalo es menor a 2.5, entonces de fijo es setosa. Pónganle atención a esto que voy a decir. Y la probabilidad de ser setosa es 1. La probabilidad de ser versicolor 0 y la probabilidad de ser virgínica 0. O sea que este es un nodo 100% puro. Y este 33% quiere decir que aquí está el 33% de los datos, el 33% de la población. Es decir, si había 150 datos, aquí hay 50. Este ancho de las ramas significa, o trata de ser, aunque no lo logra muy bien acá, una proporción a la cantidad de datos que se va por la rama. Ven que por acá se viene el 33%. Entonces, obviamente, para la derecha, esta rayita acá significa el 33% de los datos que se vinieron por ese lado, y esta que es un poquito gorda, entonces significa el 67% de los datos. ¿Por qué? Porque acá se vinieron el 36 más el 31. Acá, por ejemplo, este ancho significa que aquí se vino el 36% y acá se vino el 31%. Ahí está un poquito más lógico. Eso es lo que esos anchos quieren decir. Y acá se pueden leer las reglas. Entonces, acá, si nos venimos por el no, es decir, que el largo del pétalo es mayor o igual a 2.5, el ancho del pétalo es mayor o igual a 1.8, entonces la flor va a ser virgínica, con una probabilidad del 98%. Con una probabilidad del 2% va a ser versicolor y con una probabilidad del 0% setosa. Y aquí está el 31% de los datos. Este nodo no es puro. ¿Qué pasa aquí? Aquí seguramente, aquí tienen que haber habido hijos para llegar a nodos puros. Pero ¿qué pasó? Que el algoritmo CAR hizo poda. Acá también, acá probablemente habían más nodos.
Porque acá también, acá llegamos al 36% de la población con probabilidad 9.1, 0.9 de ser versicolor y 0.09 de ser virgínica. Es decir, no es puro. Pero aquí lo que hizo el algoritmo fue podar porque ya no valía la pena ir más abajo. Entonces ahí tenemos los tres nodos. Entonces muy claramente, vean, voy a empezar desde arriba. Este ancho significa el porcentaje de población que se fue para esa rama. Este y este. Acá 33, acá 67. Estoy de acuerdo si están pensando que no está muy bien desproporcionado, pero tal vez es porque no parametricé bien la función. El color me va a significar cetosa rojo, versicolor verde y virgínica azul, porque en ese orden los puse. Este 1, 0, 0 es la probabilidad de ser cetosa, la probabilidad de ser versicolor, la probabilidad de ser virgínica. Y este porcentaje es el porcentaje de gente, de individuos, de casos que están en ese nodo. Acá 33, acá 36, acá 31. Ok, muy bien. Entonces, eso sería para este ejemplo. Bueno, seguimos. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. Ahora lo vamos a hacer, ahora sí, con tablet training y tablet testing. Porque allá arriba lo hice con todos los datos. Acá lo voy a hacer con tablet training y tablet testing. 50 y 150, igual como se hizo la clase pasada. Voy a correr rpart. Ok. Voy a graficar. Acá está mal también porque estoy usando solo dos colores. Debieran usarse tres. Y hago la predicción con la función predict. Igual que en el caso de KNN. Le paso el modelo. Le paso la tabla de testing y le pongo acá type igual class. ¿Por qué type igual class? Porque aquí se pueden poner dos cosas. Type igual class, que me diga de una vez qué tipo es decir, estamos en clasificación, en predicción, o podría poner type igual prop. Y lo que me tira es la probabilidad. Bueno, para lo que estamos viendo en este curso hay que poner ahí type class, pero uno puede ponerle la probabilidad. Y ahí está el árbol de decisión. ¿Okay? Entonces si lo corro acá, voy a correrlo acá. Okay. Pero hay que corregir los colores. Digamos que aquí dejo esos tres. Y acá le pongo yellow. A ver cómo me queda ese árbol. Ok, ven que entonces me quedó. Amarillo, ese no. Bueno, muy bien. Entonces ese sería el árbol. Luego, como que dice la predicción, como siempre con la predicción, pues puedo hacer la matriz de confusiones, igual que hicimos la clase pasada, exactamente igual. Le paso la tabla de testing tipo y la predicción. Y aquí vemos que en este caso me dio una predicción perfecta. Vamos a ver si acá me da perfecta. No necesariamente, porque recuerden que eso depende de cómo se escogió training y testing al azar. No me dio perfecta, aquí no clasificó. Hay 4 falsas virgínicas. Eso depende de cómo quedó la tabla de training y testing. Aquí un acierto del 100% y un error del 0%. Ahora, igual que en cada vecino más cercano, yo puedo acá, por ejemplo, decirle rpart, predígame la variable tipo, pero usando solo dos predictores. La variable largo del pétalo y la variable ancho del pétalo. Y aquí estoy usando toda la tabla de datos, pero podría usar la de training, nada más. Entonces, usando solo esas dos variables, aquí tengo el árbol de decisión. Voy a hacerlo más pequeñito para que se vea todo. Ahí está el árbol de decisión. Igual acá estoy mal solo con dos colores. Tengo que corregir eso. Eso tienen que ser 3 colores. Porque ustedes en el ejemplo de la tarea, en el ejemplo de los números que está por acá, el que ya han trabajado, como son 10 clases, para graficar el árbol de decisión bien, aquí tienen que poner 10 colores, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso, porque el número de colores ahí es dependiendo del número de categorías que tenga la variable a predecir. ¿Ok? Muy bien, eso está ahí mal. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay algunos gráficos que también se pueden hacer. Viene de este paquete, de esta biblioteca de Plot Model.
Si uso solo dos variables predictoras, largo el pétalo, ancho el pétalo, puedo hacer algunos gráficos con este plotmo, pero hace algunos gráficos, pero el que más me interesa es que acá se puede ver el diagrama de Voronoi, por lo menos en dos clases. Ahí lo estamos viendo, cómo quedaron separadas. Bueno, muy bien. Usando el ejemplo de scoring, leemos los datos, convertimos, no, aquí están los datos, fueron mal leídos. Tengo mucho cuidado con esto porque hoy vi a alguien que quería convertir todos los datos, hacerles esta conversión. No, no, si una variable es continua, numérica, no hay que hacer esa conversión. Por ejemplo, en el caso de los números, no hay que estar convirtiendo nada de eso. Porque ahí son variables cuantitativas ellas. El problema acá es que estos números parecen ser números, pero recuerden que estos números, en este caso, estas variables estaban codificadas. Entonces son categorías. Entonces por eso yo las convierto, pero no conviertan variables numéricas a categóricas siempre porque el modelo no va a converger, ¿verdad? Imagínense que sea una variable continua, entonces tendría miles de categorías, entonces eso no va a servir. Okay, entonces quiero aclarar eso para que no vayan a cometer ese error. No sé si lo cometieron ya en la tarea que hay que entregar hoy. Bueno, leo la tabla de testing. Como las variables fueron mal leídas, también las convierto a factores, a variables cualitativas. ¿Ok? Acá estoy haciendo algo que en este caso casi que no es necesario, pero que en otros problemas es necesario. Estoy diciéndole que los niveles o las categorías de la variable de aprendizaje, el monto crédito, sean las mismas que tiene de aprendizaje, testing, monto crédito, y que estas sean la unión de las categorías que tienen la tabla de aprendizaje y la tabla de testing en esa variable monto crédito. ¿Por qué se hace eso? Porque resulta que a veces sucede que los modelos se caen porque resulta que en la tabla de testing viene una categoría nueva que no estaba en la tabla de entrenamiento. Por ejemplo, era país y en ningún lado venía el país, digamos que no venía Francia, pero después en la tabla de testing aparece Francia, entonces el modelo se cae. Entonces yo trato de hacer que tanto la tabla de testing como la tabla de aprendizaje, todas las variables tengan las mismas categorías en ambas tablas. Me refiero, por ejemplo, que monto crédito tenga las mismas categorías en la tabla de aprendizaje y en la tabla de testing. Entonces por eso se definen ambas, esto es una doble asignación que se usa mucho en R, como la unión de ambas cosas. Así me aseguro que la tabla de training y la tabla de testing tienen las mismas categorías en la variable monto crédito. Y así sucesivamente con todas las variables. ¿Ok? Luego corro el repart con la tabla de aprendizaje y ploteo el modelo. Aquí sí está bien solo dos colores, porque esta tabla solo tiene dos categorías. Entonces ahí estamos viendo una serie de un árbol ya un poquito más grande, con una serie de reglas muy buenas, algunas, otras no tanto. Por ejemplo, esta regla, y insisto en esto de la regla porque en la tarea yo pregunto que cuáles son las mejores reglas en un árbol. Una regla es un recorrido desde la raíz hasta la hoja. Por ejemplo, esta regla es coeficiente crédito valú que no sea ni 4, ni 6, ni 8, ni 9, ni 11, y que el monto de la cuota sea 4, entonces el individuo sí va a pagar con una probabilidad del 94% y aquí vive el 57% de los datos, o lo cual es bastante bueno. Entonces, por ejemplo, en la tarea, acá hay otra regla, vamos a leer esta regla se lee así: si coeficiente crédito valú es 4, 6, 8, 9 o 11 y el grado académico es 1, entonces el individuo no va a pagar con una probabilidad del 95% y aquí está el 7% de los datos. Entonces yo en la tarea pregunto, ¿cuáles son las mejores reglas de ese árbol? Las dos mejores. Entonces ustedes tienen que analizar un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, esta es muy buena. ¿De qué depende que una regla sea buena? De dos cosas. De que aquí llegue bastante población y de que el porcentaje de éxito sea bueno, bastante bueno. Esta es una regla muy buena, porque acá me llega el 57% de la población y tengo una probabilidad de 94% de predecir bien el sí, porque este es un nodo sí. Esta es una regla muy buena.
porque me predice con un 95% que sea no, que este nodo fue catalogado como no, porque esa es la clase dominante, aquí es el no. Pero aquí solo está el 7% de los datos. Entonces, aun cuando la probabilidad aquí es mejor, más alta, yo me quedaría con este nodo, porque este me clasifica más gente. Yo diría que esta regla es mejor que esta. Ambas son buenas, ¿verdad? Pero por esa razón, ven, aquí hay algunos nodos, pues que llegan a reglas, esta es, pero con muy poca gente, ¿verdad? Esta regla es bastante buena, ¿verdad? Coeficiente crédito avalúo 4, 6, 8, 9, grado académico 1, monto crédito 3 o 4, sí va a pagarle al individuo con un 96% de probabilidad y aquí vive el 25% de la tabla de datos. O sea, bastante buena la regla. Ok, espero eso que les quede bastante claro, porque en la tarea se pregunta. Luego se hace la matriz de confusiones, ¿ok? Y calculo el porcentaje de éxito y el porcentaje del error. No desplegué la matriz de confusión, lo cual es un error, porque yo tengo que ver, pareciera muy bueno el modelo, pero si yo no me aseguro cuál es la predicción en el no, por ejemplo, acá, que es un problema muy desbalanceado, podría estar cometiendo un error. Bueno, muy bien. Acá, para terminar, yo le puedo decir type prop. Recuerden que aquí yo le puse type class. ¿Por qué eso es útil? A veces acá, ven que esto me da la probabilidad de sí, acá, y la probabilidad de no en esta columna. En general, R parte desde punto 5. Si es mayor a punto 5 o mayor o igual, la probabilidad, entonces lo clasifica como, digamos, 1, y si no, entonces me lo clasifica como 0. Ahora hay problemas donde eso de partir en punto 5 no es bueno. Por ejemplo, en el problema de fraudes de tarjeta de crédito no se puede. Usted no puede cortar una tarjeta de crédito a menos que esté muy seguro. Entonces yo digo, probabilidad mayor o igual, por ejemplo, ahí a hacer punto 97, corte la tarjeta. Probabilidad, por ejemplo, entre punto 7 y punto 0.97, digamos, menor estricto acá para que sean bien rigurosos. Entonces mando un email, ¿ok? Y probabilidad menor estricta a punto 7, no haga nada. ¿Por qué? No es tan certera. ¿Ven? Entonces, la ventaja de tener las probabilidades es que yo mismo puedo definir mis reglas de decisión. ¿Qué por defecto en R son? De la mitad para un lado de una clase y la otra clase. Ok, entonces por eso a veces es importante pedir la probabilidad. Solo por eso les quiero ilustrar. En este curso no vamos a usar, siempre vamos a dejar que R decida a la mitad como él siempre lo hace. Pero en la vida real eso no necesariamente es así. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver que creo que tengo una pregunta en el chat. Una consulta. Al haber dos valores de una misma hoja, ¿cuál corresponde la probabilidad? La probabilidad corresponde, es que son dos, vienen en orden. Entonces, acá a veces es un poquito confuso, tiene razón, no sé quién me preguntaba, Alexander. Acá, la de la izquierda se refiere al no y la de la derecha siempre al sí. Ven, la de la izquierda es el no y la derecha es el sí. El color no, rosadito es no y verde es sí. Y este porcentaje es el porcentaje de la población que está en ese nodo. ¿Cómo se ve eso? Bueno, siempre a la izquierda es el no y a la derecha el sí en este árbol. ¿Ven? En el caso de las flores, que eran tres categorías, ¿cómo sé? Mira R, que me va a quedar más bonito. Acá. Observe que son tres clases, pero ellas van en orden. La primera va a ser setosa, la segunda versicolor y la tercera virgínica, en el orden que le aparezcan. ¿Ok? Entonces, aquí claramente la mayor probabilidad me da la clase. Aquí la mayor probabilidad es setosa, entonces la roja aquí es setosa. La segunda, este 91 se refiere a versicolor, verde, y este 98 se refiere a virgínica. Entonces van en ese orden, pero tienes razón, Alexander, que no es del todo claro eso. A veces se confunde un poco. Ok, con mucho gusto, Alexander. Ok. Si tienen alguna pregunta más.
tienen alguna pregunta ahí, pues con mucho gusto. Ok. Bueno, entonces para terminar, les voy a hablar un poquitito de la tarea. Acá es importante esto. La pregunta 1 y 2 dice no usar RPart. ¿Qué significa esto? Que esto hay que hacerlos a mano. O puede ser con R, pero no con RPart. Es decir, la idea ideal es hacerlo a mano. Es calcular unos Gini, algunos índices de los que vimos en la clase a mano. O con Excel puede ser. Pero digamos que uno tenga que entender los cálculos y no que el paquete los haga y ya. Esa es la idea. Decidir si esta división en 2 nodos o esta en 3 nodos, cuál es mejor. Y luego viene aquí un ejercicio, un toquecito complicado. un toquecito bonito. Un ejercicio muy bonito. Cuando un matemático dice que un ejercicio muy bonito significa que es difícil. Que es sobre la complejidad y sobre la poda. ¿Okay? Luego viene otro ejercicio bonito. Muchas gracias, Alexander, dice que le consta. Estaba difícil. Este también es para hacerlo a mano. Entonces este es hacer las corridas a mano o ayudados con Excel o con R, pero ir paso a paso. Esa es la idea. Y luego vienen los 3 ejercicios que hemos venido trabajando. Y ya para hacerlos con el paquete R. ¿Okay? Entonces esa es la tarea. Última tarea del curso. Si dicen ustedes qué dicha, ¿eh? Última tarea del curso y ya ahí quedamos, pues, con esta octava clase del curso. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ok, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, nada más abro acá el video, pues para decirles que la verdad es que muchas gracias, Edgar. Ha sido un gusto pues tenerlos acá en este curso. Para nosotros es un placer muy enorme pues estar dando un curso al tecnológico, institución a la que quiero tanto, de la que soy graduado. Un gustazo pues haber tenido alumnos tan re buenos como ustedes en este curso. Algunos en particular a los que conozco desde hace mucho tiempo, como el compañero Giovanni, quien fue compañero de tesis, un excelente matemático, dicho sea de paso. Luis Gerardo Mesa, extraordinario colega también, que conozco allá en el TEC, conocí allá en el TEC hace algunos años. Y por ahí otros que hasta daba un poquito de temor darles clases, como don Eric Mata, profesor de la maestría en computación allá del TEC, un excelente científico de las ciencias de la computación. Y a los demás no tengo el gusto de conocerlos, pero sé que todos son extraordinarios profesionales allá en el TEC. Entonces la verdad es que un gusto haberlos tenido en este curso. Esperemos que no sea la última vez y que se animen pues a llevar otro y que el TEC se anime a pagar. Eso sería lo importante. Y yo espero verlos un día por allá. Vamos a organizar con Ingrid a ver si un día me voy para el TEC, que me gusta tanto, para entregarles los certificados de aprobación del curso. Okay, una vez que terminemos las 4 tareas, ahí vamos a publicar las notas. Vamos a aprobar la lista de aprobados y les vamos a ir a dar un certificado de aprobación allá al TEC. También hacemos un certificado digital que lo pueden bajar de la página web y vamos a darles un certificado impreso. Si alguno quiere decir algo por ahí, que veo a Giovanni abriendo el micrófono. Sí, adelante, Giovanni. Muchas gracias, ¿dónde? No sé si me escucha. Sí, lo escucho muy bien, Giovanni. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy bueno el curso. Me ha gustado mucho. Bueno, no, pues qué dicha, Giovanni. Excelente oír esa opinión. Muchas gracias. Con mucho gusto, Giovanni, y espero verlo un día de estos por allá, cuando hagamos la entrega de certificados y saludarlos ya personalmente. Excelente, muchas gracias, Jorge. Bueno, con mucho gusto, Giovanni. Un gusto saludarlo, aunque sea por este medio, porque hace tiempillo no lo veo. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo ahí para todos entonces también. Y nos estamos viendo. Muchas gracias a los que me saludan por el chat. Y pues entonces desearles muy buenas noches.
Ojalá no sea la última vez que nos veamos en un curso de estos y que de verdad el TEC ojalá se anime y podamos seguir estudiando estos temas porque falta mucho, mucho, mucho por estudiar. Ahí lo que quisimos es como que dice, como decimos acá en Costa Rica, picarlos un poco con el gusanillo de la minería de datos, del análisis de datos y el Big Data y todo esto que hoy por hoy está tan de moda y encuentra una de las aplicaciones más interesantes de la probabilidad, del álgebra lineal y de todo eso que aprendimos nosotros allá en la escuela de matemáticas hace algunos años y que en aquellos años parecía que no servía para nada. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, un saludo, un abrazo a todos, nos vemos. Muchas gracias Gerardo, un saludo también a vos, muchas gracias Edgar, muchas gracias, muy buenas noches, nos estamos viendo, saludos.